¿Qué onda, gente? Estamos grabando desde Monterrey, como todos. Como todos, como Roberto. Como todos, como Roberto, como Franco, como todos, unos más del montón. Ajá. Vamos a tratar hoy de hablarles un poquito sobre CBD. Vamos a hacer un intro sobre CBD, la experiencia de, a lo mejor, de fumar, de usar un vapor. Y pues el tema es la parte terapéutica de usar hierba. Sí, hierba. Vamos a hablar en pocas palabras de eso, de hierba. Espero eso no lo censuren. Por eso vamos a decir CBD, THC, entre otras palabras. Que ojos, no estamos diciendo también que sea bueno, que sea malo, y no estamos alentando a la gente a que lo consuma. Obviamente tienen que ser mayores de 18 años y ahora sí que cada quien ya sabe lo que hace ya cuando es grande. Entonces, si tienen más de 18 años, pruébenlo. Si lo van a hacer con un fin terapéutico, la neta está súper chido, pero si lo van a hacer de uso recreativo, pues, de preferencia que tengan 18. Hablando del tema de la edad, yo creo que ni siquiera a los 18 estás maduro para decidir si tomas o no tomas un uso de esto. Me refiero a la parte recreativa donde fumas. Simplemente tendrás que en algún momento de la vida probarlo, pero con el fin terapéutico se le puede dar hasta niños, ¿no? La investigación nos ha llevado al desarrollo de sustancias como CBD, usar cannabinoides para niños con espasticidad o para niños con epilepsia. Son dosis bastante altas, no son dosis sencillas, y las debería de dosificar alguien como un médico, por ejemplo. Sin duda que estamos en una zona experimental, y como es una zona experimental, obviamente hay que acompañarlo de la mano con el neurólogo, sobre todo si vemos si le conviene o no al niño, porque hay dos formas de darle al paciente un uso a los cannabinoides. Se hace una referencia al CBD como la cosa buena de la hierba, pero existe una sustancia psicoactiva que es THC. Entonces esta sustancia psicoactiva probablemente no le va bien a todo el mundo. Entonces de ahí que venga el tema de la dosificación, como se hace la dosificación de todo, o sea, de toda la farmacología, como por ejemplo el árnica, que es para desinflamar. Digo, no te tragas 1 kilo de árnica, ¿no? Que te duele la rodilla, pero entonces habrá que saber en qué momento y qué cantidad puedes usar. Fíjate, ahorita que dices eso de la edad, sí, no es como un factor el decir, a los 18 ya tengo yo la madurez mental de elegir el poder consumir cannabis o no. ¿Por qué hablo primero del cannabis? Porque de ahí es de donde viene el CBD. En lo personal, yo solamente he probado el CBD una sola vez y fue como a método de experimento. Les voy a platicar tantito una historia. Hace como unos, que serán 2 años y medio, 3 años, yo estaba trabajando como instructor en una alberca y yo atendía a una niña que tenía espasticidad y le daban ataques epilépticos. Ya había pasado por muchísimos médicos, por muchísimos tratamientos, por infinidad de cosas y no podían encontrar una mejoría. Entonces entre los papás se empezó a comentar que estaban utilizando CBD. Ellos lo comentaron como estamos usando marihuana para tratar a los niños. Y hasta la fecha yo creo que sigue siendo un tabú la marihuana. Tú llegar y ofrecerle un tratamiento con marihuana a alguien aún sigue siendo un tabú. Entonces la señora aceptó. La persona que le dio un gotero no era un gotero como este, que ya pues tiene su estudio y todo. Era un hippie, un güey con rastas. Y él se dedicaba a producirlo. Obviamente solamente era hierba filtrada, aceite puro, que contenía CBD, que es la sustancia que te ayuda, y el THC, que es lo psicoactivo, que es lo que te hace que te sientas loco, hace que te sientas Cambios mareado. del espacio, cambios del tiempo. Y pues le comenzaron a dar a la niña. Yo trabajé con ella aproximadamente 1 año y yo pude ver una mejoría, pero así bien cabrón, la neta. Le daban... O sea, primero era espástica, o sea, primero tenía todos estos signos de la espasticidad. Por cierto, para la gente que nos ve y no sabe qué es la espasticidad, existen niños con trastornos como un PC, parálisis cerebral, y la espasticidad es esto de los niños súper rígidos, con las piernas extendidas, y es bien difícil comenzar a moverlos porque no es algo que controlen, ¿no? Están rígidos, completamente rígidos. También le sucede a los pacientes con un EBC, con un evento cerebrovascular, tener hemiplegia, o sea, paralizados de un lado. Primero se comienza con la parte flácida de la patología, y va avanzando el tiempo. Si no les hacen terapia, no les hacen nada, el paciente se vuelve espástico de un lado, una pierna en extensión y una mano en flexión. Eso es espasticidad. Entonces, pues durante ese año que lo estuvieron tratando con marihuana, así como ellos lo estuvieron diciendo,
hubo un montón de mejoría, pero muchísima. Yo cada vez vi a la niña más suelta. A mí me tocó llegar a sacarla de la alberca cargando mientras le daba un ataque. ¿Qué edad tenía la niña? Tenía 5 años. Pues estaba chiquita. Y después de un año con su tratamiento, a mí ya al final casi del año ya no me tocaba auxiliarla pues de ningún sentido con ataques ni nada de eso, y antes sí era mínimo una vez por clase, 2 veces por clase, y entonces esa experiencia es la que digo, no, sí vale la pena el consumo de CBD en niños. También otra cosa que yo creo que ha sido como muy... Espera. Entonces, dices que a la niña le daban ataques, o sea, no solo era espástica, sino aparte le daban ataques. Le daban ataques. ¿De epilepsia o qué? Ajá, también le daban ataques de epilepsia, pero me lo brinqué tantito. El tema de la espasticidad cada vez fue soltándose mucho más. Se supone que ella no iba a poder nunca hacer nado libre o crawl, y cuando yo dejé de trabajar con ella ya nadaba crawl. Entonces yo creo que eso es muchísimo avance para una persona con espasticidad. Y yo ahí caí en cuenta de que el CBD era algo bueno y que los mexicanos debemos de dejar de ver la marihuana. No es malo, depende del enfoque del que le des. Es una planta muy buena. Yo creo, hablando de drogas, porque está clasificada como una droga, se prohibió un tiempo, es ilegal el tráfico, ojo, no estamos diciendo que tengas un sembradío en tu casa, pero hablando de drogas, sin duda que todo esto de la herbolaria tiene un sentido, ¿no? Uh-huh. Si nos cambiamos de tema a otros productos, todos los productos que comenzaron ¿qué te puedo decir? Que comenzaron para tratar bacterias, ¿no? Un antibiótico, vinieron de los hongos, y luego de los hongos había que sintetizarlo, y ya lo sintetizaron, ya es penicilina, y ya se trafica en pastillas y tal, y esto es legal, ya vieron que funciona para combatir bacterias. Entonces, el problema con usar esta planta es que sin duda causa que la gente que tenga un problema mental, social, se vuelve eufórico, y en esta euforia y en este trance y en este cambio de percepción, pues no sea concentrada, pierda el ritmo laboral, no sea productiva. Creo que funciona cuando la gente le hace más creativo, ¿no? Cuando la gente le hace mejores ideas, pero no, seguramente que no quieres a alguien que esté manejando, a un chofer manejando marihuana, pues será un problema que no tenga percepción del espacio ni el tiempo y choque o no llegue al destino, no tenga la capacidad de concentrarse. Entonces no a todo el mundo le va bien fumar y perderse en la pendeja y olvidar que estaba haciendo algo, ¿no? Fíjate, yo soy consumidor de cannabis de manera muy habitual, por no decir del diario, pero lo mío no empezó como un uso recreativo, lo mío empezó como un uso... Yo solito lo etiqueté como medicinal, ¿no? Siento que la mayoría de los adictos a una sustancia siempre encontramos la justificación de nuestra drogadicción. Yo justifico el café. Ajá, y yo justifico la marihuana. Yo cuando tenía como unos, ¿qué serán? 16 años, a mí me gustaba ir al gimnasio y eso, y me intoxiqué porque consumí sustancias que no se debía, entonces me intoxiqué, mi hígado se hizo caca, y eso me trajo muchas secuelas, me trajo el no poder dormir, el no poder comer chido, un montón de cosas. Entonces, por los buenos consejos de la gente. Ajá, por los buenos consejos de la gente, así que ya saben, no le crean a los entrenadores de gimnasio, muchos sí saben, muchos no saben, no les crean mejor. Entonces me voy de aquí de Lázaro y me voy a Morelia. Entonces en Morelia empieza como todo ese desmadre de chin, estoy solo, estoy yo solo, y si me muero, y si me pasa algo, y si me quedo encerrado y me encuentran muerto. Y en ese tiempo vivía con Belén. Ajá. Belén es una amiga de... Saludos a la Belén. Entonces Belén nunca estaba, pinche Belén. Entonces yo tenía muchísimo tiempo de pensar muchísimas cosas pendejas y no dormía, pero yo sabía que eso venía por la intoxicación que tuve, porque me habían dicho. Entonces un día un amigo me dijo, ¿por qué no te fumas un toque? Fúmate un toque. Y pues yo así como, ay güey, ¿cómo me voy a fumar un toque? No mames, y si quedo pendejo. De por sí. De por sí uno es pendejo y luego drogándose. Ajá. Y me di un toque y lo guardé. Dije, no me lo voy a fumar, la neta no, me da miedo que me voy a morir y que me voy a morir encerrado, y la neta no. Pasaron los días y no me daba hambre, no me daba sueño, nada. Entonces, un día me animé, me salí de mi casa, bueno, de la casa de Anao, iba caminando y que prendo el toque. Dije, pues, ¿qué puede pasar? La neta no estuvo chido,
porque sientes que todo el mundo te observa, sientes que todo el mundo te juzga. Delirios de persecución. Pero solo salí como a caminar, regresé y me sentía bien a toda madre. Me sentía muy relajado, me sentía muy tranquilo, me sentía con mucha hambre, cosa que tenía un rato que no me sentía realmente con hambre o realmente con sueño. Entonces recuerdo que esa tarde-noche comí bien a gusto, dormí bien a gusto, me sentí bien a gusto. Dije, la neta es que está toda madre este pedo. O sea, yo afortunadamente no tuve una mala experiencia con la marihuana. Y después de eso fue la primera y única vez que lo probé en ese entonces. Hasta que muchísimo después, por problemas personales, volvimos a recaer en este tema de la ansiedad, de sentir que el mundo se te acaba y todo eso. Y yo dije, pues si cuando me eché un toquecito me sentí bien chido, pues ahora me voy a echar otro toque. Y sí, me eché otro toque y la neta me sentí re bien. Y de ahí lo agarré de manera habitual para sentirme bien. Y la verdad es que hasta la fecha lo sigo haciendo. Y ya no porque lo necesite para dormir o para sentirme bien, pero en la noche como que a veces ya es ley de, pues, aunque sea un pipazo rápido para dormir bien a gusto. Yo por eso tengo una muy buena experiencia con la marihuana, porque antes de la marihuana yo consumía pastillas, no como droga, o sea, eran recomendadas. Para dormir. Ajá. Tomaba clonazepam y la neta ya no me hacían. Y luego yo mañoso descubrí que si te aguantabas el sueño, pues, te ponían loco. Entonces pues menos me ayudaban, porque ya decía yo, no, pues aguántate otros 5 minutos y ahorita explota y ves un chingo de cosas y así. Entonces menos no me hacía. Y pues cada vez lo sentía más mi cuerpo de pastillas, medicamento y todo eso. Y lo natural fue lo que lo solucionó. Sí, pero cayendo en la realidad, porque una cosa es la percepción con la que tú vives, ¿no? La percepción con la que tú vives en el momento donde eres un poco débil. Yo creo que salir de la casa, estar en un espacio que no es tu casa, estar con la gente que no te abraza, o sea, que te abraza quiere decir te protege, sabes que está ahí, que te da de comer y que tienes todo esto disponible y te sientes un poco solo. Yo también reconozco el momento en el que no tuve a la familia cerca y necesitaba refugio de algo, necesitaba a mi novia y me acerqué a la novia y me pasaba mucho tiempo con ella, ¿no? Era una forma de sentir afecto. Entonces, tal vez si puedes relacionar eso con sentirte depresivo. Si te sientes depresivo en ese momento y te aíslas en una droga, probablemente no tendrá los mejores beneficios porque no estarás concentrado en las actividades o en el resultado que debes obtener. Eso puede ser un tema importante con el tema de la sensación de la depresión. CBD, usar una sustancia como esto, que por cierto, una de las indicaciones es para la ansiedad y para la depresión, o sea, tiene 2 factores en línea para tratar la ansiedad y la depresión. Pero yo me he dado cuenta que lo más importante para los pacientes con ansiedad y con depresión, que los dos están ligados a una forma de estrés, es el acompañamiento, quiere decir la terapia psicológica, y a partir de la terapia psicológica entrar en el raciocinio y empezar a decir, a ver, sí, el mundo no es color de rosa, sí es cierto que el mundo no es bonito y tiene mariposas y la madre probablemente, pero tampoco no es un mundo hostil donde no se pueda vivir. Todo el mundo vivimos en este mismo espacio y dependerá de cómo lo percibas, y a partir de cómo lo percibas es que desarrolles habilidades, actitudes y que te encuentres algunas soluciones. Si estás disfrutando del vino, está bien. Si estás disfrutando del café, está bien, pero que no resulte un proceso adictivo donde no puedas desarrollar otras actividades, donde no puedas concentrarte. Al contrario, si no puedes concentrarte por un estado ansioso, a lo mejor necesitas ayuda de algo, y una de estas ayudas, además de la terapia psicológica y el acompañamiento, no sé, la familia, grupos, puede ser CBD porque te hace sentir bien, pero no puede ser que sea el único escape. No, porque ahí ya contaría como adicción, yo creo. Ajá. El punto es que no se vuelva adicción, no estás tratando de invitar a la gente, Simón, vuélvete adicto. Que yo creo, la verdad, te digo, nunca lo he probado una sola vez, pero no creo que sea tan fácil hacerte adicto al CBD. Se considera adicción cuando, bueno, eso pienso yo, que se considera una adicción cuando ya dejas de hacer algo que tienes que hacer, un ejemplo, trabajar y luego ir a la escuela, por consumir, no sé, X sustancia. Siento que ahí ya cuenta como adicción, cuando ya sustituyes tus tareas del diario por estar fumando o lo que tú quieras. Pero yo creo que es muy difícil que alguien se haga adicto al CBD porque no tiene THC. Eso. Y en mi caso, a mí lo que me gusta
de la planta de marihuana como tal es eso, entre más altos niveles de THC tenga, para mí es mejor porque más te distorsiona. Digo, eso es personal, pero para el uso de CBD pues está chido, yo siento que está perfecto. Ahora vamos a hablar sobre el THC. Es verdad que el THC resulta un psicodélico, no lo voy a decir yo, no lo va a decir Manuel, es un estudio que ya está hecho, ¿no? THC es un psicodélico, o sea, psicoactivo. Psicoactivo no quiere decir malo, o sea, que pongas a trabajar tu cerebro, que tenga disociaciones de la percepción sensitiva o que tenga disociaciones sobre los colores o sobre la música, te da un sentido nuevo sobre las cosas, tal vez una percepción distinta, salirte del espacio donde estás y ver las formas de un tema distinto, ¿no? de una percepción distinta. Seguro que no es malo, pero el punto es no caer en el tema de la adicción. Si estás con alguien que sabe mucho de CBD o de THC, incluso de todo el tema terapéutico, te van a decir que lo mejor es encontrarte con algo que se llama full spectrum. Full spectrum quiere decir que tenga todo el espectro, que tenga un poquito de THC, que tenga un poquito de CBD y que así funciona mejor. Sería igual que cuando consumes una naranja. No puedes consumir solamente ácido ascórbico y decir, yo tengo vitamina C. Vitamina C. No mames. Seguramente que cuando consumes una naranja tienes muchos beneficios, no solamente el beneficio del ácido ascórbico. Tienes la fibra de la naranja, tienes la fructosa de la naranja, probablemente los aromas y sabores que entran al tálamo y te generan recuerdos, emociones, sentimientos y la madre. Y entonces, una naranja tendrá muchos más beneficios que el ácido ascórbico. Por ejemplo, la gente que le da miedo a la marihuana, porque sí debe existir cierto miedo, yo la neta sí les recomiendo como que prueben lo que Danao dijo del el CBD de amplio espectro, porque te evitas la fumada, que está más que claro que todo lo que es fumado hace daño, desde vapers hasta... ¿Sabes por qué hace daño? Por la combustión que hace cuando lo fumas. Tengo entendido eso. Todos los productos que tú consumes, si resultan un exceso, al final de la historia terminas acidificando. Y existe toda una teoría sobre la nutrición alcalina y ácida, pero vamos a dejarlo simple. Si tú tomas aire y exhalas CO2, el CO2 es ácido. Entonces, cuando tú estás inhalando solo CO2, le das en la madre solo por el aumento de la temperatura, ¿verdad? Aumentas la temperatura de los alveolos y los vas degradando. Así que ni el vapor, ni el gas humo, o sea, ni el gas CO2, funcionan bien en el sistema. Tu sistema no está diseñado para inhalar humo. Por eso, la neta, sí está chida esta opción. Y más si puedes conseguir uno que tenga THC y CBD, yo creo que es una opción buena. También algo que hay que mencionar es que existen índicas y existen sativas. Entonces, esto va dependiendo. Entre los marihuanos se dice que depende para dónde quieres que te pegue, es lo que vas a consumir. En esto es prácticamente lo mismo. Si quieres que te dé para arriba, sativa. Si quieres algo más tranqui, índica. Me imagino que con el CBD es lo mismo. Les repito, yo no he probado esto que es índico, pero me imagino que tiene el mismo efecto, que viene de ahí, de índica y sativa. En Estados Unidos las leyes van mejor. En Estados Unidos seguramente que te encuentras una tienda con gomitas, con aceites, con vapor y con una cantidad tal vez de alimentos, galletas y demás. En México las leyes están mejorando. Quiere decir que tenemos la chance de comprar de Estados Unidos para acá gomitas y aceite. Gracias, Cookies. Si estás viendo esto, patrocina. Entonces, probablemente en algún momento nosotros que somos México, gracias, que somos productores número 1 en hierba, pero lo usamos en otro sistema, en algún tiempo nos tocará a nosotros producir nuestro aceite, nuestras gomitas, que las leyes nos permitan hacer esto, ¿no? Sí, pero de manera legal. tenemos nuestra propia hierba ya en México, así que no se trata de volverte adicto, sino que si encontramos una solución y sobre todo si lo acompañamos de un médico, el neurólogo será el que mejor nos sepa hablar sobre los efectos sobre el sistema nervioso, porque estamos hablando sobre un vegetativo y sobre un central, nos daremos cuenta que existe un tratamiento nuevo dedicado a patologías como la artritis reumatoide, el dolor crónico, pacientes con espasticidad, pacientes con ataque de epilepsia, Alzheimer, y todos estos son neurológicos, así que seguro que esto es una invitación a probarlo, a que tengas un desarrollo sano y no precisamente un desarrollo jodido que te lleve a la perdición y que pierdas todos tus bienes por andar en las drogas. No se trata de eso.
¿no? Pero no por eso, ojo, quiere decir que al final de la historia termine siendo dependiente del producto. Se usa como método de tratamiento, pero no como dependencia. Así es. Chicos, hasta aquí. Nos vemos la próxima y seguimos con un nuevo tema.